Bueno, nuevamente buenas tardes, mi nombre es Tomás López, vamos a hablar sobre el índice de reserva de oxígeno. A continuación, ahí tienen mis redes sociales también. Yo soy médico anestesiólogo, soy médico intensivista también, trabajo en la unidad de terapia intensiva del Hospital Carlos MacGregor en el Seguro Social y en el servicio de anestesiología del Hospital San Angelino Universidad. Y bueno, antes de comenzar debo declarar que no tengo mayor conflicto de interés en relación a generar esta plática. Como les comentaba, los puntos que vamos a tratar es la oximetría y la hipoxemia, el monitoreo de la oxigenación, el problema de la hiperoxemia y de la hiperoxia, lo que es el índice de reserva de oxígeno y sus aplicaciones y finalmente explicar algunas limitaciones de esto y las conclusiones del tema. En la actualidad, sinceramente, es que no concibo el hecho de que en algún servicio, dígase urgencias, choque, quirófano, unidades de terapia intensiva, incluso pacientes hospitalizados, no exista un oxímetro de pulso. Y aunque el oxímetro de pulso… ok. Bueno, ¿ahí me escucha mejor? Y aunque el oxímetro de pulso tiene mucho tiempo que fue diseñado, la verdad es que su uso generalizado para este tipo de servicios no fue sino hasta por ahí de la década de los 70s. Es en la actualidad un indicador de seguridad, tanto así que la Organización Mundial de la Salud lo propone dentro de su lista de cotejo previo a procedimientos invasivos en pacientes críticos, en pacientes de quirófano, en pacientes de urgencia en general, en cualquier paciente que se vaya a hacer algún procedimiento y bajo el programa de cirugía segura salvavidas. Entonces, en la actualidad la oximetría de pulso es un indicador de calidad y es un tipo de monitoreo no invasivo que es indispensable para la atención de los pacientes. La justificación de esto en su momento fue ya que los pacientes que eran sometidos a procedimientos, la mayoría de las complicaciones que tenían eran complicaciones de tipo respiratorias y podían haber miles de factores, ¿no? Desde factores propios del paciente hasta factores propios del procedimiento al cual iban a ser sometidos o a las patologías agregadas que presentaba. Desafortunadamente, en la actualidad, este tipo de complicaciones, aunque ha disminuido en una gran proporción y el número de eventos adversos relacionados a hipoxia cada vez son menores, siguen siendo importantes. Tanto así que en el transoperatorio o durante una cirugía, en el caso de los pacientes bajo anestesia y que son invadidos en la vía aérea o que requieren suplementación de oxígeno, en un 7% de ellos van a presentar periodos de desaturación de menos de 90% y un 3.5% incluso periodos un poco más severos como menos de 85%, una saturación periférica menor a 85%. Sin embargo, esto todavía es más preocupante en las unidades de cuidados posanestésicos, donde en el posquirúrgico inmediato los pacientes llegan para ser monitorizados y vigilados y en el 37% de estos llegan a presentar eventos de desaturación e hipoxia y habitualmente esto sucede en un periodo de 30 minutos después de que el paciente ha salido de la sala de quirófano y habitualmente es el periodo en el cual el médico anestesiólogo o ya se retiró, el médico que está de guardia probablemente ya se relajó, ya no está tan atento como cuando recibió al paciente y entonces puede haber un evento de importancia para estos pacientes. Pero no solo eso, en el 8% de ellos también presentan eventos de saturación de menos de 85% y en un 3% estos eventos son de menos del 80% en la saturación. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, en algunos otros servicios como por ejemplo la unidad de terapia intensiva, estos eventos de desaturación lo que genera es incrementar la mortalidad, de ahí la importancia de monitorizar la oxigenación de los pacientes. Ahora bien, el gold estándar para monitorizar la oxigenación continúa siendo la gasometría. Una gasometría arterial te va a dar muchísima información, no solamente la cantidad de oxígeno que hay o la presión parcial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno. El problema con la gasometría, y que aunque es el gold estándar en la actualidad, es que es un procedimiento invasivo de entrada. Segundo, se realiza a periodos, es decir, es intermitente y no es una medición en tiempo real, ya que en el momento que lo estás midiendo y lo procesas y si tienes el gasómetro a la mano o si lo tienes que enviar al laboratorio y demás, cuando regresas probablemente esa medición ya no sea tan útil para alguna eventualidad o para alguna decisión que vas a tomar. Entonces siempre existe eso. En ese sentido, el oxímetro de pulso, por ejemplo, tiene la ventaja de que, bueno, es una medición relativamente en tiempo real, aunque tiene un retraso, pero el problema con esto es que
con este retraso que tiene puede detectar periodos de hipoxia cuando realmente ya son más severos. Cuando nosotros estamos viendo en el saturómetro que tiene una saturación de 90%, probablemente ya sea menor. Entonces tiene un retraso y tiene un sesgo en la medición de más o menos 2 al 3%. Lo que sabemos es que en una curva de presión arterial y saturación periférica, cuando un paciente tiene una saturación periférica de menos del 90%, correlaciona con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Esto genera un periodo de hipoxia. Por otro lado, sabemos que si un paciente tiene una saturación de más del 97%, habitualmente coincide con tener una presión arterial de oxígeno de más de 90 milímetros de mercurio. El punto aquí es que ese más de 90 puede ser hasta 600. Entonces, el rango de hiperoxemia es algo que aún no sabemos determinado, no podemos medir en teoría en tiempo real y de un método que no sea tan invasivo como una gasometría. ¿Cuál es el problema entonces con la hiperoxemia y con la hiperoxia? Bueno, el oxígeno por sí es tóxico. El oxígeno genera una serie de radicales libres, genera oxidación y eso lesiona algunos órganos y puede generar como esto, que se llama lesión pulmonar aguda hiperoxémica o lo que es toxicidad por oxígeno. La presencia de atelectasias y cortocircuitos intrapulmonares, shunts intrapulmonares, y lo mismo puede alterar el drive respiratorio en cierta subpoblación de pacientes, como por ejemplo pacientes con neumopatías, pero además es un vasoconstrictor muy potente y para algunas subpoblaciones probablemente no sea tan benéfico, ¿no? Por ejemplo, pacientes con algún evento isquémico coronario o con algún evento de stroke o ese tipo de situaciones. En la unidad de terapia intensiva, hasta una quinta parte de los pacientes durante su hospitalización presentan periodos de hiperoxemia y esto está determinado porque en el 22% de las muestras de gasometrías que se han tomado presentan presiones arteriales de oxígeno mayores a 120 y lo que les digo, cuando decimos mayores pueden ser 200, 220, 300 y el 60% de estos incluso con FiO2 tan menores como menos del 40%. Lo malo de todo esto es que cuando vieron cuál era la actitud que se tomaba al observar esto era que en el 50% de los casos veían estos periodos de hiperoxemia con estas FiO2 relativamente bajas y el cambio, decía, en el tratamiento o hacer algún ajuste era muy retardado y en algunos casos ni siquiera se realizaba, es decir, veían esto como algo benéfico o si no benéfico no generaba mayor efecto deleterio. Sin embargo, esto también genera problemas en la mortalidad para los pacientes en la unidad de terapia intensiva y se ha observado que cuando persisten con presiones arteriales de oxígeno arriba de 200 milímetros de mercurio, la razón de momios de presentar o de incrementar su mortalidad es de 1.35 y esto con intervalos de confianza totalmente en contra de mantener a un paciente en hiperoxemia por arriba de 200 milímetros de mercurio. Esto de la hiperoxemia parecería una cosa banal o una cosa sencilla de solucionar, pero es tan importante que incluso la Organización Mundial de la Salud sugiere que en el periodo perioperatorio esto se tenga que medir y tenga que estarse al pendiente ya que incrementa el riesgo de infecciones en las heridas quirúrgicas, pero además algunos otros autores proponen que esto de titular la hiperoxemia debe de individualizarse porque dependerá de la patología del paciente, sus morbilidades y el evento al cual será sometido o bien su contexto clínico. Individualizando en este sentido, ¿qué han observado? Bueno, por ejemplo, en pacientes que retornaron a la circulación espontánea y que tuvieron que estar hospitalizados, lo que observaron era que cuando el paciente se mantenía con oxígeno suplementario y alcanzaba presiones arteriales de oxígeno mayores de 225 o menores de 67, en ambos casos la mortalidad estaba incrementada. Por lo tanto, consideraban que un rango intermedio en esto era una mejor estrategia para tratar de ayudar a estos pacientes y que la hiperoxemia por sí sola era un factor independiente para incrementar la mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, acuñaban la frase y decían, bueno, si les queremos dar oxígeno, parecería que los ayudamos a respirar para vivir, pero al mismo tiempo los estamos acercando a besar la muerte. Entonces, parece una situación bastante sencilla, pero que realmente tiene mucha complejidad y muchas implicaciones para los pacientes. Por otra parte, en la unidad de terapia intensiva, en aquellos pacientes que estuvieron ventilados, vieron cómo era el comportamiento en la mortalidad según las presiones arteriales de oxígeno y en ellos encontraron que el comportamiento de la curva era muy similar al caso de los pacientes
hospitalizados, no solo en terapia, sino fuera de la terapia también, en el cual cuando presentaban presiones arteriales de oxígeno en las gasometrías de menos de 110 o bien mayores de 150, igual la mortalidad estaba incrementada. Por lo tanto, parece que el rango recomendado para estos pacientes que están ventilados sería entre 110 y 150, y esto fue un estudio retrospectivo en 3.600 pacientes. Obviamente, el gold estándar de la investigación habitualmente son los ensayos clínicos, así que diseñaron un ensayo clínico para tratar de evidenciar esto y ver qué sucedía en la unidad de terapia intensiva, si tener una oxigenoterapia conservadora versus una oxigenoterapia convencional hacía la diferencia. Bueno, en esta curva de Kaplan-Meier vemos que en el seguimiento a 60 días, aquellos pacientes que tenían suplementación de oxígeno de forma conservadora, es decir, saturaciones de 94 a 98 y presiones arteriales de oxígeno de 70 a 100, tenían mayor sobrevida comparado con aquellos que no era así. Y para los infartados, bueno, para los pacientes cardiópatas isquémicos, bueno, hicieron un ejercicio similar, definieron si era mejor mantener presiones arteriales saturaciones periféricas de oxígeno entre 92 y 96% o bien mayores a esto, y lo que observaron es que no había diferencia en la mortalidad y que al contrario, aquellos incluso que estaban a aire ambiente se comportaban de forma similar, ¿no?, al aire ambiente, y que no había mayor modificación en la mortalidad. Por lo tanto, no existía esta diferencia y parece que suplementar a un paciente de estos no le genera mayor beneficio, contrario a que probablemente podría generarle algún daño deletério. Si vemos en este sentido, entonces la hiperoxemia en pacientes críticos de entrada no es benéfica. El punto es que no estamos o no sabemos hasta este momento cuánto es la presión arterial de oxígeno óptima, y no está esto claramente definido porque, como vieron, dependerá mucho de la subpoblación a la cual se enfoque. Además de que esta situación de hiperoxemia puede ser una medida de seguridad, pero solamente en ciertos escenarios. Por ejemplo, pacientes que requieren una preoxigenación antes de un evento de intubación o que van a invadir la vía aérea. Ese tipo de subpoblaciones probablemente se beneficien, pero es un efecto o es una intervención que solo es transitoria. Entonces, nuevamente, como les comentaba, parece que administrar oxígeno con el fin de ayudarle a respirar la vida podría acercarlo a besar también la muerte si lo mantenemos en este contexto. Entendiendo todo esto y viendo esta problemática, la tecnología viene a ayudarnos y la gente pensante e innovadora decidieron hacer un análisis de esto y diseñaron una cooximetría de pulso. La cooximetría de pulso lo que trata es que analiza longitudes de onda múltiple y de esa manera obtiene parámetros muchísimo más específicos para ciertas condiciones. En este equipo, por ejemplo, esta longitud de onda múltiple permite medir no solamente la saturación periférica de oxígeno, sino también medir la hemoglobina en tiempo real, el índice de variación pletismográfica y el índice de reserva de oxígeno. El índice de reserva de oxígeno va a tener una escala, o tiene una escala que va desde 0.00 hasta 1. En ese rango se va a estar modificando según el aporte de oxígeno que se le esté administrando, y vamos a ver qué sucede. Como les mencionaba, en general, un paciente que está en normoxemia, sabemos que cuando la presión arterial de oxígeno más o menos alcanza por arriba de 60, 70 de presión arterial, va a coincidir con una presión arterial de oxígeno, una saturación periférica de oxígeno mayor al 90%. El punto es que a partir de ahí cae en una meseta la saturación y ya no va a marcar más allá del 100%, aunque tengamos presiones arteriales de oxígeno cada vez más elevadas. Por el contrario, la saturación venosa de oxígeno, esa sí tiene la capacidad de seguir absorbiendo y de irse incrementando, incluso hasta estabilizarse más o menos a saturaciones del 80% con presiones arteriales de oxígeno de 200. Por lo tanto, el ORI es donde trabaja aquí, en esta zona de hiperoxemia moderada. Cuando un paciente presenta presiones arteriales de oxígeno de 100 a 200, el ORI se va a estar moviendo más o menos en este rango de 0.00 a 1, y es su rango. Por lo tanto, el ORI es una herramienta para medir y titular la hiperoxemia en un escenario de una hiperoxemia moderada. ¿Pero cuál es la validez de esto? Bueno, en pacientes voluntarios les colocaron una mascarilla, les pusieron oxígeno suplementario a distintas fracciones inspiradas de oxígeno y encontraron que a una fracción inspirada de oxígeno del 21%
la saturación periférica de oxígeno se mantenía por arriba de 95 y el ORI, que es esta línea negra, se mantenía en 0, con una fracción inspirada al 21%. Cuando empezaron a incrementar esta fracción inspirada de oxígeno, conforme la iban incrementando, al alcanzar FiO2 al 100%, veían que cuando tomaban las gasometrías, la presión arterial de oxígeno se disparaba, incluso arriba de 200, y el ORI también comenzaba a subir hasta 0.55 y en algunos casos hasta 0.7. Una vez que comenzaban a descender nuevamente la fracción inspirada de oxígeno, incluso a generar mezclas hipóxicas o relativamente hipóxicas, veían que el ORI nuevamente descendía y esto iba en concordancia con el descenso en la presión arterial de oxígeno, pero incluso cuando el paciente presentaba periodos de desaturación, el ORI igual lo había detectado mucho tiempo antes. Este comportamiento de la presión arterial de oxígeno en relación a la FiO2 lo sigue de forma paralela el índice de reserva de oxígeno. Entonces, ¿para qué puede servir esto? ¿Cuál es su potencial de aplicación? Bueno, de entrada, por la titulación de FiO2. En este escenario, a los pacientes inician un procedimiento anestésico, intuban al paciente, están con FiO2 al 100%, toman una primera gasometría y ven que tiene 532 de presión arterial de oxígeno y una saturación del 99% y aquí se mantiene. A los 30 minutos vuelven a tomar una siguiente muestra y se mantiene igual. Presiones arteriales de oxígeno en hiperoxemia y en ese momento comienzan a descender la FiO2, ¿okay? Y a los 30 minutos que toman una siguiente muestra se dan cuenta que la saturación periférica se mantiene, pero la presión arterial de oxígeno pudieron titularla a 99% y la saturación se mantiene. Es decir, les tomó un periodo de 30 minutos en realizar esta intervención. ¿Cuál es la respuesta en la preoxigenación? Bueno, para algunos pacientes que van a ser intervenidos, la misma historia. Si uno preoxigena, uno podrá titular también y tener la confianza de que esta preoxigenación fue adecuada. Una vez que ven cómo incrementa el ORI, incrementa, el paciente queda intubado, se baja la fracción inspirada de oxígeno, se va titulando y en ese momento el ORI nos va guiando en no estar en un periodo o en un estado de hiperoxemia. Y al final del procedimiento, antes de extubar o previo a la extubación, nuevamente se incrementa la fracción inspirada de oxígeno y vemos cómo alcanza presiones de 285 y el ORI sigue incrementando hasta 1 incluso. Este es un trabajo que hicieron en pacientes pediátricos, menores de 8 años. ¿Qué hicieron? Eran pacientes que iban a ser sometidos a cirugía y lo que encontraron es que el ORI tenía la capacidad de detectar o de activar una alarma en cuanto iba descendiendo por menos de 0.4 de hasta 31.5 segundos antes de que la saturación periférica de oxígeno fuera significativamente menor a 90% o presentara datos clínicos de hipoxia. Pero también se comienza a utilizar en procesos de oxigenación apneica, por ejemplo, las técnicas de TRIPE de oxigenación apneica para intubación en un paciente o bien en la unidad de terapia intensiva, pacientes que tienen deterioro respiratorio por alteraciones pulmonares. También el ORI permite ayudar a predecir o a tratar de entender si este paciente no responde a esta preoxigenación y el ORI no incrementa, probablemente es un paciente que tenga una patología pulmonar bastante compleja y que no nos va a ser tan fácil de tratar. En pacientes que fueron intubados de forma selectiva para cirugía torácica, en intubación selectiva y ventilación unipulmonar, lo que han observado es que el ORI disminuye antes, y la misma historia, más o menos 45 segundos antes, durante la ventilación unipulmonar. Por lo tanto, puede ser una herramienta o un índice que contribuya como medida de seguridad al detectar de forma temprana a estos pacientes que van a presentar un periodo de hipoxia durante este tipo de procedimientos. Y en pacientes de alto riesgo como pacientes obesos mórbidos que son sometidos a cirugías de bypass gástrico, es la misma situación. El ORI lo que evidenció es que genera una detección temprana de hipoxemia en pacientes de alto riesgo. Esto es una situación en la cual puede generar una medida de seguridad, así como en su momento fue el oxímetro de pulso para tratar de detectar periodos de hipoxemia. Ahora vamos a tratar de evitar periodos de hiperoxemia, pero no solamente evitarlos, sino detectar también de forma más temprana la hipoxemia. Y una última propuesta es que ayudaría también para valorar a un paciente cuando tiene respuesta a la titulación de PIP
y al reclutamiento. ¿Qué sucede? En un paciente que se le está dando oxígeno suplementario se inicia una maniobra de reclutamiento y vemos cómo la presión media de la vía aérea comienza a incrementar, el CO2 comienza a depletarse porque hay mejoría en el intercambio y la distensibilidad comienza a incrementar. Es de llamar la atención que la presión transpulmonar sigue incrementando y el ORI se mantiene alto, cercano a 1 o por arriba de 0.7 incluso. En el momento que la distensibilidad comienza a disminuir, porque están comenzando a titular, probablemente ya hicieron la maniobra de reclutamiento y comienzan a titular el PIB, que es el mejor o el esperado para este paciente con el cual se va a beneficiar, en ese momento vemos como el ORI también comienza a disminuir y entonces consideran que esto podría ser, esta relación de ORI y distensibilidad podría ser una herramienta que en algún momento podría ayudar a guiar la titulación de PIB y determinar las medidas de reclutamiento o si un paciente tiene potencial de reclutamiento o no. En resumen, el ORI es una herramienta no invasiva, es un índice de reserva de oxígeno que su comportamiento va entre los 100 y los 200 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Es una herramienta que probablemente sea una herramienta de seguridad en un tiempo, sin embargo tiene limitaciones también. Esto es algo que está en desarrollo. El ORI no equivale a la presión arterial de oxígeno y lo que sí es que es un complemento a la saturación periférica de oxígeno. Así como la oximetría de pulso es una variable que puede ser afectada por muchas otras, como la temperatura, el estado de choque, etcétera, y por lo tanto da una alta variabilidad interindividual y hay que interpretarlo en el contexto del paciente. Por otra parte, el software en sí mismo, algunos equipos, lo máximo que han podido detectar es que alcanzan valores de ORI de 0.6 a 0.7, aunque la última actualización en el software ya alcanza o ya permite que los pacientes alcancen el 1 para poder determinar este rango ya como tal y poder comenzar a homologar los estudios, pues todavía vamos a encontrar que en algunos nos reportan que máximo se puede alcanzar hasta 0.7 en pacientes voluntarios con una fracción inspirada al 100% y pulmones sanos. En conclusión, permitir titular la FiO2 en el caso de hiperoxemia, pues finalmente va a ser una medida de seguridad para los pacientes. El ORI puede ser una herramienta que funcione como alarma en el caso de eventos de hipoxemia, comparado contra la saturación periférica de oxígeno que tiene un retraso, ¿no? Como vieron, creo que 30 o 40 segundos de anticipación te da un margen de maniobra para muchos casos. Es un monitoreo mínimamente invasivo y bueno, continúa la tendencia, en la actualidad la tendencia es a invadir lo menos posible a los pacientes, ya que no se ha visto que genere mayor beneficio en muchos contextos y al contrario puede ser dañino para algunos pacientes. Y bueno, es una variable que es prometedora en caso de hiperoxemia moderada y su aplicación en múltiples escenarios, no solamente para pacientes de quirófano, sino para pacientes de terapia intensiva y de áreas de urgencia y choque. Muchas gracias.